Hola, buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque estamos en nuestro bonito e increíble León, Guanajuato. Para los que no sepan, somos de aquí del bonito León, Guanajuato, y por supuesto que también nos gusta hacer videitos aquí de nuestra ciudad, porque aunque ya teníamos tiempo sin hacer, la verdad que ya hacía falta. Y pues qué mejor que recomendarles los lugares que ustedes tienen que probar sí o sí, si vienen aquí de visita o no sé, que son de aquí de León, tienen que venir a probar estos lugares. Y pues lo más importante, ya saben, para que no se los van a chamaquear ahí en el intento. Así es de que no se diga más, ¿sí? ¡Vénganse! Chavos, y pues entonces si vamos a hablar de comida aquí en León, Guanajuato, obviamente tenemos que probar una deliciosa guacamaya, y nosotros los trajimos a la que más nos gusta. Como pueden ver, esos muchachos vienen de Aguascalientes, entonces imagínate nada más, ¿no? Vienen desde tan lejos para probar una buena guacamaya. Y pues estamos con el experto. Javi es el experto en guacamayas. Desde que me acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que venimos, Javi? La primera vez fue hace como, ¿qué serán? 7 años. Más o menos, sí, ya tanto que. ¿Pero qué es una guacamaya, Javi? La guacamaya, pues es se puede decir que el platillo típico de la ciudad, más representativo de aquí. Se ve muy sencillo, pero el sabor es el que de repente deja a los turistas, pues sorprendidos, ¿no? Porque es una comida como muy simple, pero a la vez pues muy rica, ¿no? ¿Tú puedes contar la historia de la guacamaya? ¿Cómo salió? ¿Cuál fue? Te mentiría si te dijéramos que nosotros somos los creadores de la guacamaya o algo así, porque pues, eso ya viene de muchos años atrás. De hecho, en ese 2025, mi papá cumple 60 años como comerciante vendiendo guacamayas, entonces pues sería una persona ya como de algunos 110 años, yo creo que quien la haya inventado, ¿eh? Pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué se llaman guacamayas? Pues en realidad no se sabe muy bien, pero antes de guacamayas se llamaban tortas de duro. Ese es el nombre verdadero. Antes de las guacamayas eran tortas de duro. Ah, ya, pero la historia acá, la de las bajas calles. Pues ahí puras historias de terror, pero no. No se sabe la original. Decían que por los colores del aguacate, pero ya ves que las primeras guacamayas no llevaban aguacate. Era solamente el bolillo, el duro y la salsa de jitomate. Esa historia que dicen que gritaba como guacamaya, ¿no te la sabes? Te digo, pues son como nada más puros mitos, ¿no? Porque la gente que en verdad inició con todo esto, ya era una gente muy grande. Y mi papá fue el que, por alguna plática que me hizo, fue que me dijo que ahí por el barrio del Cuecillo era donde empezó a ver lo de las tortas de duro, antes de guacamayas, ¿no? ¿Tú cómo haces las guacamayas? Todo tiene que ver, ¿verdad? Del bolillo. Sí, el bolillo, la salsa principalmente y el duro o el chicharrón como lo conocen fuera de la ciudad. Por ejemplo, el bolillo, ¿yo lo puedo comprar en una tienda o tiene que ser especial? Pues nosotros ese bolillo lo hacen todavía en un horno que es del de ladrillo antiguo con la plancha que calentaban así. Creo que la panadería también tiene algunos 70 años o 80 años funcionando. Entonces las panaderías nuevas que meten en charolas de acero inoxidable, que son los hornos convencionales que ven como en Chedraui, en todas esas tiendas de conveniencia, hacen que el bolillo se haga como más aguado, pero tenga esa consistencia así como sabor a, no sé, como una masa de pizza, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es la guacamaya, Javi? ¿Qué ingredientes tiene la guacamaya? Mira, para empezar, el bolillo que te comentaba tiene que tener como la consistencia como las de Guadalajara, ¿no? Las tortas ahogadas. Sí, como el virote, ¿no? Tú no puedes hacer una torta ahogada con ese bolillo. No, porque quedará muy seca y muy dura. Por ejemplo, mira, este que queda como más suavecito, bueno, un poco firme para aguantar todo el proceso del chicharrón y todo eso. Ok, entonces empezamos con un bolillo, ¿verdad? Un bolillo, lo cortamos a la mitad. El corte tiene que ser de un cirujano plástico. Ya experto, ¿no? ¿Cuánto tienes haciendo tú ya guacamayas? Ayudándole aquí a mi papá tenemos yo ayudándole como 23 años, yo creo. ¿Y sabes cuántas guacamayas te salía? Pues ahorita acabamos de contar los números, no sé si son 7.5 millones de guacamayas que hemos hecho, pero posteriormente vamos con el aguacate, la crema michoacana, se le pone un poquito aquí abajo y lo lleva el duro. ¿Ese duro es duro de puerco o algo así? Sí, es de puerco, pero no tiene nada de grasa. Se lo quitan especialmente para que se haga así. De una parte así, se empieza a expandir. Ok, entonces no puedo usar un duro acá de... Un chicharrón normal de carnicería, no, porque sería muy duro y aparte no tendría esa función de esto. Porque antes de la guacamaya era esto, mira. Eso fue lo primero. Muchos lo vendían así, en la mano, de hecho se daba en la mano con la salsa de jitomate, o lo que hacían otros era hacer esto. Entonces ese era el proceso anteriormente. Anteriormente, eso fue lo que se empezó a vender antes de la guacamaya, que era una bolsita así y ya le echaban, por ejemplo, su salsa, limón y sal. Y entonces, si se le quebra el duro, acomodas bien aquí. Ahí está, la técnica esa de apachurrada. Sí, y acomodarlo para que se haga así. Ya nos vamos con la salsa. ¿Esa salsa cómo la haces? Jitomate, cebolla y sal nada más, chile de árbol. ¿No lleva alguna receta secreta o algo así? Pues antes la receta secreta era que no nos lavamos las manos, pero ya no.
No, no se crean. Pues no, básicamente es que no pierde el jugo del jitomate. Entonces lleva poquito salsa nada más. Pero esa tiene que picar, ¿verdad? Tiene que picar, sí, porque si no pica, o quien no quieren enchilarse, mejor no vengan, ¿verdad? Y ya, un limoncito a un lado. Ponemos poquito aguacate arriba para que se antoje. O en el tiempo de la pandemia lo usamos como cubrebocas para que la guacamaya no les infectara. Bien, un limoncito a un ladito y ya está listo. Salecita, sí. Ahí está. Y que traigan hambre y ganas de gastar. Exactamente. ¿Pero se le puede echar cueritos o algo o qué? Se le puede poner también cueritos, pero normalmente no lleva ni el aguacate. Esto nada más lo hacemos así. Esa es la tradicional. La tradicional se puede decir, la tradicional moderna. Oye, porque hay una en Guanajuato que hasta le echan huevo y sí, ha habido como que la controversia de que si es de aquí o de Guanajuato, pero aquí los comerciantes de nosotros de aquí, por ejemplo, los padres de nosotros han sido más longevos que ellos. Se puede decir que nosotros somos sus padres de ellos, ¿no? ¿Tienes algún récord así de 10 guacamayas echado a alguien o algo? Lo máximo que he visto yo que se comen son 5. 5. Sí. Y ya pones ahí su cuadro y todo. Más bien lo llevamos nosotros somos los que llevamos al hospital y Ok, muy bien, pues va la prueba de fuego. Y pues ya nada más, aquí está lista la prueba de fuego. Ay, Dios mío, ve nada más, aguacatito. Si pueden verle Yo estoy la cara de la bebé, ahí está, vea. Aguacatito, salsita, el duro y el limón. Ahí está. Ay, papá, una disculpa si se les hace agua a la boca a todos los muchachos que ya hayan probado esta delicia de León, Guanajuato, pues ahí va. Lo primero yo creo que es así como que un poquito de sal también. Bueno, sí, un poquito de sal. Yo creo que lo primero es tener una boca súper gigantesca, ¿no? Porque... Sí, algo importante es que no se le puede morder así como tan fácil, tienen que tener mucho cuidado para que no se desborde todo. Entonces le vamos mordiendo por partes, ya se me está haciendo agua a la boca, así que... Ahora sí, la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, ahí va. Ay, papá. Sí, está muy rica, sí. Siempre cuando vienes aquí es el mismo sabor, ¿ha mejorado o qué? No, es el mismo siempre. ¿Qué tal está? Como dijo él, es algo como tan sencillo, pero que sabe tan bueno. De verdad, hay mucha gente que es como que qué extraño, un chicharrón, jitomate, aguacate, pero la verdad, dense la oportunidad de probarlas porque son de 10. Chavos, ustedes saben que nosotros no somos críticos de comida ni tenemos la verdad absoluta. Estas son las que a nosotros desde hace años nos gustan muchísimo. Aquí en los comentarios también dejen ustedes si nos recomiendan más lugares, si hay alguien que diga, no, estas también están buenas. Y si la verdad hemos probado en varios y para mí estas han sido las mejores. Probé incluso las famosísimas que están por San Juan de Dios y la verdad que salí de ahí con la boca así que me ardía todo, así de no pude ni comer. Y aquí la verdad está picosa, pero está en ese punto en lo que dices, quiero más. Chavos, y si ustedes quieren visitar este lugar, está abierto de lunes a domingo de 12:30 del día hasta las 8 de la noche y está ubicado en un parque tradicional de aquí de León, Guanajuato, que se llama Parque Hidalgo. Está justamente a un ladito de donde estaba anteriormente como un área cerrada de juegos, que ahorita ya no está, ya está remodelado. Eso yo estoy hablando de hace ya un buen tiempo, que es exactamente donde está la calle Chapultepec, casi esquina con López Mateos. Entonces ya saben, es un lugar que nosotros podemos recomendar con los dedos de las manos, así literalmente. Díganos cuál otro ustedes pueden recomendar para que vayamos a comer, a echarnos como una botanita por ahí. Unos taquitos dorados con carne molida, una guacamayita, un durito con salsa y cueritos de 10. Chavos, y pues también obviamente si estamos grabando comida de León tenemos que grabar la bebida típica de aquí de la ciudad, que es la cebadina. El día de hoy nos lanzamos a un lugar que nos recomendaron bastante porque nos dijeron que aquí encontrábamos la original, así que vamos a probar. Sí, dijeron que la de Don Carfe es la chida, entonces pues llegamos y pues de verdad Don Carfe es muy, pero muy amable. Pues sí, efectivamente estamos en la cebadina, es la original. La original, ¿por qué dice que es la original? La auténtica. La auténtica. Porque es la que se inventó hace más de 85 años y yo aprendí con el que la inventó. El que la inventó se llamaba José María Carpio, le decíamos Don Chema. Ah, ya. Viendo la presidencia municipal del lado izquierdo en el Callejón Padilla. Ah, ok. Ahí es donde se origina la cebadina aquí en León y yo la he mejorado a través del tiempo. Por eso, mira, acércate. A ver, vamos a pasar para acá. Premio Nacional Internacional de la mejor cebadina de León y del mundo. Increíble. Esta cebadina contiene cebada, malta de cebada y 12 frutas naturales. No hay como irla saboreando, catando a ver si es cierto. ¿Cuánto dura la cebadina para hacerse? Como entra un proceso de leofilización, cada fruta te lleva aproximadamente unos 40 días entre la selección, limpieza, leofilización y luego ya se van integrando las diferentes frutas, los cítricos por un lado y los frutos rojos por otro y luego ya se hace la mezcla. Por eso son 12 frutos. Tómale poquito para limpiar tu boca, pruébale poquito para limpiar tu boca. Ahora haz buche, Salió limón. limón, dale otro, eso mero, así merito. Entonces la técnica es esa, primero se le toma poquito
rapidito. Sí, son 3 tiempos. Primero catarla, degustarla, saborearla. ¿Qué quiere decir? Que al hacer buche intercomunicas tus papilas gustativas con tu cerebro y tu cerebro detecta lo que más necesita tu organismo. Y cada organismo es diferente. Es cada vez vas sabiendo como diferente. Fresa, uva, manzana, arándano, cereza. Yo no conozco ninguna bebida en el mundo que puedas pasar las 12 frutas como es. Esa es la primera etapa. Así es la primera Ahora, etapa. acércate, vamos a la segunda. Jala mucho aire por la nariz y tómale de volada. Grandes, 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 grandes. Eso mero. Si se le pone bicarbonato, el carbonato simple equilibra el pH de la tierra y el bicarbonato equilibra el pH humano. No, esto es increíble. De un abanico de sabores a una champaña mexicana. Eso, así lo vamos a llamar, ¿verdad? La champaña mexicana. Así es. Y después de repetir, les equilibra el pH. Ya ves que los mandaron para acá. ¿No les dijeron qué es el pH aquí en León? La pinche histeria, por eso los mandaron para acá. La histeria. Dame un litro. Yo por eso 85 años y bien de salud. Wow, no man. Y diario tomo mi cebadina. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Carfe, que es la unión de Carlos Fer de Fernández. Ah, Carfe, ok. Bueno, ¿y cuánto tiene vendiendo aquí? Aquí 10 años, en la feria 40 años y de que aprendí a hacerla cuando tenía yo entre 7 y 8 años. Ah, muy bien. O sea que ya llovió. Sí. ¿De qué hora a qué hora abre? De 12 a 9 y es Altamirano 202, esquina Díaz Mirón, que es el barrio de San Juan de Dios, aquí en León, Guanajuato. No, pues usted sabe Aquí mucho estamos. de todo esto, ¿eh? Aquí estamos a Felicidades. sus órdenes. No, No. es un placer. Un placer recibirlos conocerlos. por acá. Venimos al lugar correcto, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Definitivamente, sin lugar a dudas, esta es la cebadina que tienen que venir a probar. Sí. Está muy rica, es una cebadina mejorada, así como él dijo, y la verdad es que tan solo también la explicación y el gusto con el que atiende el señor, de verdad que una gran experiencia. Nos tardamos en venir, ¿verdad? Sí, la neta que sí. bastante. Si ya tienen muchos años aquí, muchas personas seguramente ya lo conocen, pero si vienen de otros lados y quieren probar una rica cebadina, vengan aquí, porque está de todas maneras cerquita de un lugar también que es muy famoso aquí en León, que es el Jardín de San Juan, que es donde vienen a comerse ahí las nievecitas y todo. Entonces, antes de comerse la nievecita, vengan por una rica cebadina que de verdad que no se van a arrepentir. Chavos, y pues sin lugar a dudas, aquí en León, Guanajuato, siempre hemos dicho así de ¿por qué hay tanta gente en esta avenida del Curtidor? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Y la verdad es que ya tienen bastantes años vendiendo en este lugar. Pues es uno de los más famosos, uno de las que a la gente más le gusta. Y pues el día de hoy venimos a probarlos. Hay un montonal de gente y dicen que donde hay un montonal de gente, entonces está bueno. Venimos a los famosísimos Tacos Murillo. Chavos, y pues vean nada más, pedimos uno de cada uno, uno de cada sabor. Ahí está, este es de... Costilla adobada, bistec y no sé. Bueno, pedimos uno de cada uno para probar todos. Y pues ya nada más, ya nada más aquí se los preparan así con pepinito, con el cilantro y cebolla. Acá hay Guacamoles que aguacate, les gusta. guacamole y una salsita roja. Entonces aquí ustedes se lo preparan a su gusto. Ay, güey, sí me antojó. ¿Qué tal está? ¿Sí le llegan a los de la Ciudad de México o qué onda? Está muy bueno. Chavos, la verdad nosotros no somos como de desayunar como taquitos de bistec, de chorizo, o sea, no estamos muy acostumbrados a eso, pero pues el día de hoy dijimos, pues vamos a probarlos. La verdad que el taco de costilla está con todo. Si ustedes quieren venir a este lugar, de hecho, bueno, yo recuerdo que los conocía como los famosos tacos de los bomberos, porque justamente aquí a un ladito está la estación de bomberos, que está más bien enfrente de la plaza que se llama Centromax. Así los van a ubicar súper rápido. Este lugar está abierto de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, así que pueden venir en ese horario a degustar unos deliciosos tacos. Bueno, es que la baby aquí le echó poquita salsa y yo soy como de bañarlos. La gastritis está ahí cañón, pero bueno, nada que un omeprazol no pueda resolver. Vamos a darle la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Vamos, déjenme decirles que sí le llegan a los de la Ciudad de México, Nos acaban de decir los muchachos que estos tacos tienen 50 años de tradición. Yo desde que pasaba aquí al TEC, a la escuela, yo los veía por ahí y siempre se me antojaban. Y eso ya hace muchos años, ¿verdad? Ahí va el de buche, ahí está, vean nomás, Es que la salsita está rica, la salsita también le da ahí como que el toquecito. Un taco este bueno, la tortilla, la carne y la salsa. Y la salsa. Combinación, un éxito rotundo. Estos están
muy buenos, A su salud. Chavos, y pues llegamos como que a buena hora porque vean nada más el filonón que se está haciendo desde ahorita. Justo cuando nosotros llegamos sí había fila, pero no estaba tan larga, entonces ahorita ya se hizo el filonón. Pero no se preocupen porque la verdad avanza bastante rápido. Hay dos filas, una que es para los que quieren los tacos para llevar, Que es la que está aquí a un ladito, esta de acá. y la otra que es para los que quieren comer aquí. Aquí no hay mesitas ni nada, aquí es a la de te sirves y todo, y ahí hay una barrita, ahí puedes estar comiendo a gusto, paradito y todo. Hay gente que luego se sienta como en la banquetita o así, ya saben, ya ustedes depende de si les gusta comer parados o no. El costo de tacos y quesadillas es lo mismo, nos costaron 30 pesos cada taco, y sí valen la pena, la verdad sí están muy buenos, y son de esos que les gustan los tacos a la mañana, este lugar estoy segura que les va a gustar. Y algo muy importante, ¿cómo pueden llegar a este lugar? Sobre la avenida Adolfo López Mateos van a encontrar una estación de bomberos, a un ladito de la estación de bomberos está una callecita y luego está una tienda de esas de telas. En esa callecita es donde los van a encontrar, los van a ubicar súper fácil por la carpa que tienen ahí azul, y aparte porque van a encontrar un montón de gente siempre. Algo importante también es que aquí en los alrededores hay donde puedan estacionarse, sin embargo la verdad pues es poco el lugar, pero justamente aquí en la tienda de las telas, en la parte de atrás tienen estacionamiento, nosotros ahí nos quedamos, entonces por estacionamiento no se batalla tanto. Entonces, aprobados por Chayán, los tacos Murillo, algo que tienen que hacer y comer aquí en León, Guanajuato. Chavos, y pues vean nada más dónde estamos. Estamos en, ahí dice exactamente, calle Verónica, esquina con calle Elena, justamente en la colonia Peñitas. Estamos aquí en una calle que es como privadita, como cerradita, o sea, de aquí ya no hay salida para ningún lado, y aquí es donde van a encontrar este lugar que les vamos a recomendar el día de hoy, que lo encontramos por casualidad, y la verdad desde que lo vi, se me hizo agua a la boca. Déjala, bebés, mira nada más lo que hace este muchacho. Sí, no, yo soy fan de lo que hace él. Si a mí me quieren dar de comer algo todos los días, yo creo que sería eso, de verdad. Se pone piel chinita. El día de hoy venimos a probar cueritos y patitas El Güero. El famosísimo Güero. Por ahí estuve investigando un poquito y resulta que tienen muchísimos años vendiendo aquí en este lugar. Entonces ya es como toda una tradición para la gente de aquí alrededor, pero pues no nos habían compartido ese secreto. Eso Sí, está muy mal. exactamente. Entonces pues el día de hoy nos decidimos a venir a probarlo. Lo voy a probar yo porque a mí me encanta todo lo que es como papitas con cueritos o las patitas así enfurtidas. Todo eso de verdad se me hace agua la boca porque a mí me fascina. Ahí en la esquina de la calle Verónica, donde ubiquen ese arbolito, donde ubiquen esa cosita negra que está ahí es su puestito, ahí mero. De hecho, vean, pues todavía no se pone y ya hay fila. Ahorita son exactamente la 1:34 de la tarde, entonces pues para que se vengan más o menos a esa hora. Chavos, y pues ya llegamos aquí con el Güero. ¿Cuántos años tienes acá haciendo esto, Güero? Yo tengo poquito más de 5 años. Mi suegro era el que vendió más de 30 años aquí. De más de 50 años, el papá de mi suegro también. O sea, ¿y andas como en la calle nada más o esto? Ando aquí nada más en esta calle, en la calle Verónica, en la colonia Peñitas. Hay opciones ahí también que dice de con patitas sin pezuño, con pezuña. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo es eso? O sea, ¿sin hueso, con hueso o cómo es? No, sino que el puerco tiene la patita con pezuña, es la patita que tiene el dedo, y la patita sin pezuña es la patita como la muñequita, igual. Ah, ok, esa es la diferencia, ahí está. Entonces, la botana es cueritos. Patita, y algunos días de la semana traigo orejita también. Pues ahí está, vean, unos cueritos, luego Y le jitomatito, pongo salsita cebollita, alemana. y tiene esta salsita que es Casera. especial. La casera es la buena, ¿no? Así es. Exactamente, Entonces, él hace una salsita casera, entonces pues por ahí si quieren a lo mejor hacer un pedido de pura salsita, ¿verdad, Güero? También la vendes. Vendo también las botellitas, vendo también cubetas de cuero, cubetas de pata. Nada más me las tienen que pedir con anticipación. Ah, ok. ¿De qué hora te pones acá, Güero? A partir de la 1:30 entre semana y sábado y domingo, poquito antes de la 1 ya estoy aquí. Ah, ok. Entonces que vengan rápido porque se acaba, ¿verdad? Entonces para que vengan aquí, la verdad, ahorita vamos a hacer la prueba de fuego. Ahí está, entonces pues para que le chequen ahí. Chavos, y pues ahí está, vean nada más. Explica cómo es esto, baby. A ver, porque te lo estás saboreando un montón y yo digo así de, ay, no, ¿qué va a Tiene pasar? cueritos, tiene patita, le rebana con jitomatito, cebollita y luego le echa su secreto que es la salsa casera, que huele bien rico, la verdad. Así que pues vamos a probarla porque ya se me está haciendo agua la boca. De hecho, tiene otra salsa que es la normal, que es la San Luis. La San Luis. Y hay otra, nosotros la conocemos como la Don Vasco. Pero de León. en la de Don Vasco tiene la casera. Ajá, ahí pone la casera. Entonces, pues ahí va, vean, un cuerito con cebollita y jitomatito. Tú vas a ser feliz aquí, ¿verdad? Vamos a ser asiduos de este lugar. Sí, exactamente, ahí está. Manches. Se ve muy sencillito, pero de verdad es algo que ¿está recomendado o no? Entonces vengan
aquí Súper. con Gerardo el Güero, no se van a arrepentir, definitivamente. Buenísimos, buenísimos. A ver, déjale muero la patita. Ay, luego también la patita, ¿verdad? patita. Ahí va la prueba de fuego de la La patita. patita. La patita, ahí está. ¿Qué la pediste? ¿Con Aquí está. pezuña o sin pezuña? No, es cuadrito, es que está más carnudito. Ahí va la prueba de fuego, ahí está. Ay, no es porque no me gusta eso, pero hasta de ver así digo así de, ay, no sé, debe estar bien bueno esto, ¿verdad? Ustedes pueden llegar y pedir las patitas que ustedes quieran. Por ejemplo, una bolsita de cueritos con patita cuesta 35 pesos. Pueden pedir cueritos desde 15 pesos. Pueden pedir 50, 100 pesos de cueritos para llevar a la familia. Y también las patitas pueden agregarle las que ustedes quieran. Entonces, además de que está muy bueno, está súper barato. Que no puedo con la bebida. Me perdiste. Ay, Dios mío. A su salud. Chavos, y como les mencioné en algunas partes del video, nosotros no somos expertos en comida, sin embargo nos gusta recomendarles cosas que a nosotros nos gustan y que sabemos que a mucha gente también. Si ustedes tienen más lugares para recomendar aquí en nuestro bonito León, Guanajuato, les agradeceríamos mucho que lo pongan aquí en los comentarios para que quienes estén viendo este video pues tengan más opciones cuando vengan y nos visiten. Y pues si quieren que hagamos la parte número 2, claro que sí, como no, con todo gusto. Para nosotros sería un verdadero placer. Entonces ya saben, lo más importante, la opinión, la más chida, la más real, la más fidedigna es la de ustedes. Es de que muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó y ya conocen algunos de estos lugares y también les gusta, déjenlo saber aquí en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, Chala Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.